Y para el cierre nos vamos a dar un lujo, ¿eh? A él lo ves ahora por la televisión, pero su trabajo está muy lejos de la televisión. Ahora lo ves más mediático, pero es cero mediático. Me refiero al doctor Conrado Stoll, que tiene una trayectoria de lujo, y esta es la presentación. Conrado Stoll es uno de los neurólogos más reconocidos del país. Realizó su carrera de médico y un doctorado en medicina en la UBA, y su tesis fue calificada sobresaliente. Ese fue el puntapié inicial de una trayectoria exitosa. Completó su formación en la Clínica Médica en Nueva York de Neurología en la Universidad de Pittsburgh. Realizó la especialización en accidente cerebrovascular en Boston y está certificado por el Consejo Norteamericano de Neurología y Psiquiatría. O sea, el principal disgusto del planeta es tener un infarto en el corazón o un infarto en el cerebro, el ACV, y perder la memoria. Pionero en la investigación sobre las drogas trombólicas que se transformaron en el único tratamiento disponible para el ACV. Hoy la gente tiene una alta expectativa de vida y eso se logra tratando las arterias. En 1988 trató personalmente a uno de los primeros 3 pacientes que recibieron dicha medicación en el mundo. En 2012 recibió el premio a la excelencia médica en la Argentina y en 2013 fue nominado en la Universidad de Pittsburgh por la McElroy Award. El fundador de Braina, un centro de prevención de enfermedad vascular creado hace 25 años, anticipa cómo será el futuro de la salud. Bienvenido. Conrado, bienvenido. Qué historia, ¿eh? Demasiado bienvenido. Como dice la frase, si mi padre escuchara esto estaría orgulloso, si mi madre lo escuchara, se lo creería. Y si te escuchan tus hijos, que tenés, y muy prolíficos y ya grandes, seguramente están orgullosos, porque uno te ve por la tele, un costado que quienes te conocemos hace mucho tiempo, lejos está de ser tu trabajo, y te tomaste en serio lo de divulgar en un contexto donde los argentinos necesitábamos conocer más. ¿Por qué? Pero primero que los chicos sepan, mis hijos lo saben, pero que los amigos o los chicos que escuchen sepan que toda esa trayectoria es simplemente hacer los deberes. No es nada especial, porque ser Barenboim es otra cosa. Eso es un don, es una cosa única. Esto es nada más que hacer los deberes. Los deberes, estudiar, poner perseverancia, compromiso y no tener ningún interés demasiado personal. Eso es todo el secreto. El mérito que tanto está en debate, digo, tuvimos en esta pandemia una tragedia que fue la educación, ¿no? La no presencialidad, que 1,5 millones de chicos quedaron fuera del sistema en nuestro bendito país. ¿Cuánta importancia le das a la educación para haber logrado lo que lograste? La educación es todo. Y vos dijiste mérito, ¿no? La meritocracia, que es medir y comparar. Otra conversación, cuando se transformó en mala palabra meritocracia en nuestro medio, otra conversación es que no todo el mundo tenga el acceso. Y eso es verdad. Y eso es lo que hay que cambiar, para que todo el mundo tenga acceso. Uno de los médicos que salía ahí, mi jefe en Boston, los padres eran muy humildes. Y hoy en día hay enfermedades que tienen el nombre de él. O sea, él en Estados Unidos pudo llegar a ser uno de los neurólogos más reconocidos del mundo. No hay un neurólogo que bueno, el nombre es Lou Kaplan y no sepan quién es. Y como te digo, está el síndrome de Kaplan. Eso con padres humildes. Pero eso es lo que tiene que lograr el sistema, que todo el mundo pueda acceder. No hay ningún secreto. Es educación. Como Clinton decía de la economía, es la educación. Vuelvo a lo de tu pregunta que te había dejado. Lo de los medios, nada. La gente tiene que entender. Sabemos que cuando hay una enfermedad grave, cuando la persona la entiende mejor, la maneja mejor, aunque sepa que es muy grave. Tener información te saca de la oscuridad, es de nuevo educación. Entonces pasó casualmente, fue un accidente, me llamaron, vos fuiste. Primero tuve otra entrevista, pero después fuiste vos, que fui con una vincha de tenis, había leído un trabajo de Corea, había que taparse la boca y la nariz, y resultó ser algo impactante, porque lo dijimos antes en tu programa. ¿Sabes cuántas visualizaciones tuvo? Él se refiere a algo que nos enseñó también a los argentinos, que era cómo hacer con un barbijo para que Exacto. lo puedas hacer de manera práctica. Fue antes de la industria de los barbijos. Tuvo más de 5,5 millones de reproducciones. Tu fórmula, la fórmula Stoll, como se bautizó en redes sociales, la formación de ese barbijo ad hoc que le mostrabas de manera muy simple a la gente, porque había en esa época mucha confusión respecto de cómo uno se prevenía, cómo uno cuidaba al otro, y eso fue lo que enseñaste.
Exactamente, y sorprende lo que estás diciendo. La comunicación es crucial, no tiene que ser un infectólogo necesariamente, porque uno podría decir, y está mal, no habrá algo, no dirá algo malo. No, en Estados Unidos también, ¿eh? Muchos de los que más han comunicado, hay uno que es un cardiólogo muy reconocido. Esto es una enfermedad nueva, no la conoce nadie. Era cuestión de leer y sentir de repente, lo que me atrapó es sentir que la gente por ahí creía y que ayudaba. Ni miedo, ni decir ahora podemos relajarnos y sacarnos cuando me llega la noticia de que en Perú la variante predominante en estos días, ¿cuál es? Delta. Y nos estábamos diciendo, no, por ahí ya pasó, por ahí no ocurrió. Pero ni miedo, es preparación. Y bueno, llegué a 1000 comunicaciones, lo cual, ¿por qué hacerlo? Y la respuesta es simplemente por creer que ayuda. ¿Por creer que ayuda? ¿Puede haber algo de lo genético? Quienes no te conocen no saben que también en tu árbol genealógico tenés en la familia un periodista, comunicador, digo, ¿cómo es esa historia también que te lleva? Porque por ahí hoy lo que lograste es hacer simple lo complejo, y para eso tal vez quienes no lo conozcan, los que hablan en difícil en la televisión habitualmente son los que menos saben. Los que hablan en simple son los que estudiaron mucho para poder explicarte y bajarte al llano. Vos también tenés en tu ADN esa parte. Pero vos me das la razón a mí, para los jóvenes, en que hay que hacer los deberes. Evidentemente vos has leído y sabés bien, con lo que mostrabas al principio, ese resumen y lo que me decís ahora. Mi abuelo, Horacio Stoll, era periodista, se tuvo que ir de la Argentina en los años tardíamente 40, por eso mi padre creció en Estados Unidos, por eso yo nací en Estados Unidos, pero un periodista apasionado hasta su último día, y puede ser que haya algo. Yo lo ayudaba con su archivo. Yo tenía en la secundaria, me apasionaba visitarlo en su escritorio, era mi abuelo que había estado en Estados Unidos, tenía una máquina de escribir eléctrica, no te hablo de una computadora, te estoy hablando de los años 70, tempranos 80, era eléctrica y giraba esa bola de metal y él escribía muy rápido y hacía su archivo recortando todos los diarios y revistas que recibía y tenía decenas de sobres y yo archivaba los recortes. Esa era una versión de un banco de datos temprana de un periodista clásico que hacía para otro diario columnas desde Nueva York. Así que sí. Clipping que uno hacía de joven. Conrado, vamos a cuestiones que hoy fuimos recorriendo con distintas aristas. Tuvimos laboratorios, tuvimos especialistas, tuvimos innovadores, tuvimos emprendedores y fuimos recorriendo desde diabetes hasta obesidad, nos metimos en COVID. Y arranco por tu especialidad, digo, porque el tema de ACV, sobre todo es un tema que está muy presente. Vos tenés en tu cabeza seguramente datos de lo que es el ACV en la Argentina o los ACVs que se producen. Contanos un poco de esa temperatura para darle un poco de contexto. Primero destacaría que la combinación que han hecho es brillante. La industria farmacéutica, asistencial, telemedicina, ensayos clínicos de drogas nuevas, me combinaron todo eso y me pareció sentir el futuro acá. Era la idea, viste, un poco de oxígeno por encima de la grieta. Ahí está. Y ubicarnos en el continente que es el mundo, no en la isla que a veces está sumida la Argentina. Pero ese es el primer paso para llevar eso a la tierra, porque eso tiene que ocurrir, aplicarse y suceder. Con el ACV es muy simple el mensaje. Es la causa número 2 de muerte en el mundo. Y es la primera causa de discapacidad en el mundo, la persona que sobrevive y no tiene su capacidad para hacer lo que hacía antes, porque el que sobrevive al infarto de corazón puede llegar a volver a hacer un deporte incluso después de ese infarto si se recupera bien. La persona con ACV puede no hablar, no ver, no poder entender, no mover una parte del cuerpo, o sea, de secuela es muy importante. Pérdida cognitiva, te diría la principal, la gente le tiene miedo a la palabra Alzheimer con toda razón, es palabra tabú, pero no saben que los problemas vasculares del cerebro son los que causan, junto con el Alzheimer, la declinación cognitiva. Y todo está en que las arterias estén sanas. Y eso es muy fácil, es nutrición sana, ejercicio, no fumar, alcohol moderado, presión controlada, colesterol controlado, diabetes controlada. Ya está, no hay más secreto. Después viene la genética muy sofisticada, pero con lo que acabo de decir, si hiciéramos en todo lo que acabo de decir, lo que ya sabemos que debemos hacer, la cantidad de ACV y su hermano mellizo, el infarto de corazón... Son mellizos, ¿no? Es lo mismo, son enfermedades de las arterias. Unas en el cerebro, otras en el corazón, causa número 1 y número 2 de muerte en el planeta. Con la diferencia que están desfasadas. Los cardiólogos mucho más adelantados que nosotros. La unidad coronaria se inventó en 1961. Clark Gable murió en un hospital, había tenido un infarto, era relativamente joven, pero estaba en un cuarto común. Y alguien dijo,
¿y si ponemos todos los infartados en un mismo lugar, con especialistas, con enfermeros entrenados en eso, y ahí mismo ponemos el marcapaso que se acababa de inventar, el masaje cardíaco se acababa de inventar, lo inventó un físico, la monitoreo, el electrocardiógrafo, y pusieron todo junto y inventaron la unidad coronaria? Pero la unidad de ACV hasta hace poco no se usaba, y es fundamental a todos los pacientes de ACV tratarlos en el lugar de ACV. Pero de nuevo, si controláramos, si hiciéramos todo lo que sabemos sobre esos factores que yo acabo de nombrar, el ACV, el infarto de corazón y la pérdida cognitiva disminuirían por lo menos 80%. Conrado, ¿cómo es el cuero de un doctor como vos? Digo, uno ve el costado científico, uno ve el costado de resultados. Para esa vocación y para poder comunicar a veces cuestiones tan duras como es la vida o la muerte a un paciente, digamos, ¿cómo es el detrás de escena y cómo hace un doctor como sos vos para desenchufar de situaciones tan críticas? Algo de adaptación, no te voy a decir acostumbramiento, no diría adaptación darwiniana debe haber, en mi caso son 40 años de hacerlo. Hay especialidades y especialidades, la nuestra se asocia más a la muerte, hacemos intensivismo, entonces además de asociarse a la muerte vemos gente intubada que tiene un impacto. En la época de COVID vimos gente morirse sola, eso a mí personalmente me causó un impacto y yo a esta altura coordino la actividad de mis médicos, son ellos los que van e intuban y están con el paciente, las rehabilitadoras, y pasé media hora con una médica intensivista de esa piel de la que vos querés sugerir porque ha visto morir tanta gente y trata una enfermedad grave como el ACV, y estuve con ella llorando, ella media hora, hablándome de lo que estaba impactada, lo que se llama burnout. Esa médica excelente, de lo mejor que he conocido, tenía lo llamado burnout y lloraba por esta impotencia de haber visto morir gente sola, porque vemos morir gente acompañada de su familia normalmente. Los acompaña la familia. Con el COVID los vimos morir solos. Pero te adaptás con el tiempo y te da mucha satisfacción el lado bueno. Los cambios que han habido. Esa droga que nombraron en un momento, 25 de noviembre de 1988, inyectamos por primera vez a una persona, a un hombre chino, del barrio chino de Boston, que llegó hemipléjico, y le inyectamos la droga que se comió el coágulo y comprobamos con un cateterismo que la arteria se había abierto. Eso era magia. Y hoy sigue siendo el tratamiento número 1 del ACV, que la persona llegue temprano, 4 horas, se le inyecta esta droga que se llama TPA y que se come el coágulo. ¿Esa fecha tiene también algún simbolismo particular para vos? Muchos deberes haces vos. Sí, no te voy a decir que hubo un terremoto en Boston porque lo hubo y eso es un simbolismo, pero conocí a mi mujer. Tuve una cita a ciegas con una estudianta del MIT que estaba estudiando Argentina en Boston también y bueno, resulta que 33 años después acá estamos. Otra mujer brillante del mundo privado, ella hizo carrera en banco, fue una de las primeras presidentas dentro del sector financiero donde los hombres primaban, 9 de cada 10 eran hombres, y la mujer que lideraba un banco en ese entonces, que hoy también tiene actividad en el sector privado, es Clarisa, tu mujer, sí, Clarisa Lipsic, hoy Clarisa Stoll, como se hace llamar ella. Conrado, hablando de futuro, ¿cuánto crees que la expectativa de vida se puede proyectar? Digo, estamos en un nubarrón que es una pandemia, pero después se va a despejar esto y veníamos hablando de una situación donde la vida, si bien es finita, es cada vez más extensa o más expandida. ¿Qué investigaste al respecto? Que hay que aceptar lo que se llama la destrucción creativa de la medicina. Se creó ese concepto de la destrucción creativa para otras cosas y se aplica perfectamente a la medicina. Hay que cambiar el paradigma. Ahora lo que tenemos que lograr es preservar la salud. No queremos tratar más enfermedades. Hay que prevenirlas y los médicos tienen que generar sus ingresos manteniendo la salud. Y vos acabas de decir algo fundamental. Es la primera vez en la historia de la humanidad que la expectativa de vida supera la expectativa de salud. ¿Qué quiero decir con eso? Hasta hace un par de décadas, una persona de 70 años era bastante probable que tuviera el infarto y se moría, que tuviera un cáncer no tratable con un tratamiento pobre, limitado, y se moría. Hoy en día la persona cumple 80, 90, 100. Hay muchos estudios de centagenarios, tantos que ya se ha encontrado cuál es la combinación genética que explica a mucha gente que cumple más de 100 años. Hay un estudio que tomaron solo personas de más de 100 años comparándolas con otras para ver cuáles eran los genes. ¿Y qué dice? Entonces, hay 3 genes específicos que si los tenés, buscalos, aumentan mucho la probabilidad de que yo a 100 años. Pero la medicina tiene que aumentar esa probabilidad. Pero de nuevo, aumentó la expectativa de vida
Y lo que tenemos que hacer ahora es alcanzar, es muy común ver gente en la 10ª década de vida, en nuestro consultorio, en la clínica, en el consultorio, en la unidad ACB, cuando uno de los médicos jóvenes me dice, ingresó un anciano, un viejito. No usemos más esa palabra. Mick Jagger tiene 78 años. Y vos no lo llamarías un viejito, me imagino. Te firmo ya, es llegar a los 78 así ya. Y hay infinitos casos, ¿no es cierto? Y tenemos un caso de una conductora de televisión argentina, brillante y admirable, con más de 90 años. Entonces, pero lo que tenemos que lograr es que no sean excepciones. Es que todas las personas cumplan 90 años o entren a la 10ª década, de los 90 a los 100 años, y que la salud los acompañe. Y ya te dije cuál es el secreto. Arterias jóvenes. Si controlamos los factores de riesgo, porque después hay una ruleta de mala suerte. Hay ciertos tumores, no los que uno hace el screening, la colonoscopía, la próstata, la mamografía, pero hay otros que es mala suerte. Y hay enfermedades que ocurren y es mala suerte, y ya la genética se ocupará de ellas. Pero de las que principalmente matan a la gente, de los 60 millones de personas que se mueren por año en el mundo, 1/3 se mueren por una enfermedad que es prevenible, que es la vascular. Entonces tenemos que lograr mantener jóvenes a las arterias para que la expectativa de vida sea alcanzada por la expectativa de salud y que tenga mucha gracia tener 90 años porque vos estés bien físicamente. Y no puedo imaginar a nuestros hijos, aunque tengan diferencias generacionales los tuyos y los míos, pero nuestros hijos poniéndose el buzo a los 90 y pico de años para ir a jugar un deporte o salir con una amiga o con su mujer de 70 años de casados. Conrado, hablando de realidades que nos atraviesan como es esta pandemia, hay mucha gente, dentro de un segmento, el segmento medio o medio alto, que tiene capacidad de viajar al exterior, que está preocupada porque hay países que no aceptan la vacuna que es mayoría en la Argentina, como puede ser Estados Unidos con la Sputnik. ¿Ahí qué conviene hacer? Nos han llegado varias preguntas al respecto. ¿Conviene tratar de viajar el que tiene posibilidad económica y vacunarse para poder viajar por el mundo? ¿Hay que esperar? ¿Qué hay que hacer? ¿Tiene riesgos darte otra vacuna si vos tenés la primera Sputnik, la segunda Moderna y eventualmente alguna tercera? Buen punto, buenísimo, y una pregunta que más llega al Instagram, a todas las redes sociales. Te deben volver loco con eso. Y al WhatsApp personal. La respuesta es relativamente simple. Creo que finalmente se va a aprobar Sputnik. Sputnik es una vacuna que, como todas las demás, tiene eficacia. Y te diría que incluso tiene más eficacia que las vacunas chinas. Entonces tienen que eventualmente superar el problema en que ha habido una planta no muy prolija. Hay algunos datos que no han dado los rusos sobre el estudio con el que aprobaron la vacuna. Creo que tendrían que corregir eso y se va a terminar aprobando. No veo por qué no. Dicho eso, el que tiene un tratamiento médico y tiene que viajar por su tratamiento médico, o tiene hijos y quiere pasar el fin de año con sus hijos, o padres en el extranjero, en Estados Unidos particularmente, ¿qué hace? Bueno, le dieron las 2 vacunas acá con las que no puede entrar, Sputnik. Sí, una opción es, si pudieran, antes de noviembre, porque los americanos van a ser muy rígidos. Los americanos ya están totalmente compenetrados en la tercera dosis. Empezó Biden por darse la tercera dosis. O sea que si están en la tercera, al que no tenga la vacuna completa y con las que ellos acepten, no los van a dejar entrar. Entonces, si eventualmente podés ir y vacunarte, y la respuesta a lo que vos decías es, se han dado 6.500 millones de dosis y ha pasado de todo, por error y voluntariamente. Mezclar vacunas no ha habido problema, al contrario. Mezclar plataformas de vacunas ha aumentado la capacidad de producir anticuerpos de estas vacunas. Y también dar muchas dosis, varias dosis. Yo no sabía, no tenía la data, pero tenía Sputnik por ser médico. Fui a Estados Unidos temprano en el año, vi cómo explotaba Delta en Nueva York, en Estados Unidos, y me di Pfizer, una vacunación completa. Por ahí correcto por las razones equivocadas. Pero mezclar vacunas no ha habido problema. Y que después de una vacunación completa se dé a alguien, dejando pasar un mes, no me la daría la semana siguiente de completar un esquema, pero dejando pasar por lo menos un mes, Johnson & Johnson en Estados Unidos para poder entrar porque tengan razones, familia que ver, una enfermedad que tratar, o negocios o trabajo, no hay evidencia de que eso pueda ser negativo. Hemos conversado bastante en el último año y medio, una primera etapa donde desde la tesis política a todo aquel que hablaba de economía lo trataban de asesino y el que hablaba de salud lo ponían en el podio como si fueran cuestiones contradictorias. De golpe se produjeron las PASO, las primarias en la Argentina, una derrota del oficialismo y el mismo día de las PASO se decretó el fin de la pandemia. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa? Lamentablemente, vos sabés que aprendí, siempre quise Uruguay y en esta pandemia amé a Uruguay, pero por la razón de ver
son nuestros hermanos literalmente, como tantas veces se dice. Qué cultura distinta, qué capacidad para trabajar juntos. Más allá de que el liderazgo es concreto, la mortalidad que tuvieron, el control de la pandemia fue perfecta, pero los que lideraban esa pandemia, ese grupo médico, en ideología seguro no la compartían con el presidente Lacalle Pou. Pero el esfuerzo para combatir esa pandemia lo compartieron absolutamente. Entonces ahí viste el ejemplo correcto de liderazgo político y científico unido. Y las mujeres, que tienen un rol fundamental. El cerebro femenino funciona distinto que el nuestro y es más empático. ¿Y qué puede ayudar más en una pandemia que un cerebro empático? También ayuda en las empresas, pero ¿qué más en una pandemia? Y ahí la tenés, a Jacinda Ardern en Nueva Zelanda, la de Dinamarca, Frederiksen, la de Noruega, la de Taiwán, la de Islandia, Alemania, Merkel. Entonces a lo que voy es, ¿qué ha fallado? No quiero ser antipático y empezar por lo que fallaba en nosotros, pero me parece que el liderazgo político y científico nuestro mostró todo el tiempo tanta tensión, tantas idas y venidas, contradicciones, y yo quiero pensar que no han escuchado a los asesores, porque los asesores tenían que saber que hay que testear más, los asesores tenían que saber que había que comprar todas las vacunas, que hay que vacunar más de 300.000 personas por día. Un país como el nuestro, 300.000, mucho menos que Chile y Uruguay. ¿Puede ser que lo hagamos tanto más lento? Un país como el nuestro tendría que saber que tiene que estar secuenciando para saber cuánto delta hay, si tenemos que ajustarnos el cinturón ya para noviembre, diciembre, o si por alguna razón milagrosa delta no va a brotar en la Argentina. Entonces, hemos fallado en esta cosa en que los argentinos, lo escuchaba José Abadi, que lo escucho siempre con tanta atención, tenemos un problema con el individualismo, con la dificultad para trabajar juntos. Lo que aprendí en Estados Unidos es humildad, porque la neurología que me enseñaron me la olvidé, pasaron muchos años. Humildad, decir no sé, no me acuerdo, tengo que volver al colegio y trabajar juntos. Y que la envidia no la conozcas. La envidia es destructiva. De los peores males. Conrado, la última, te doy la máquina del tiempo, tenés ese poder de una máquina del tiempo y tenés la posibilidad de titular desde el futuro lo que vivimos estos últimos 2 años. ¿Qué va a hacer esto en la historia de la humanidad, este capítulo pandémico? Historia. Va a ser algo histórico. Vamos a ver cómo el mundo moderno se sobrepuso con herramientas a la pandemia. Significó el comienzo de la era de la genética. Va a cambiar totalmente cómo vivimos la medicina, la posibilidad de poder leer el mensaje genético que tenemos cada uno, en que en 1953 un chico de 23 años ganaba el premio Nobel por descubrir la estructura del ADN, pero no se podía leer. 3.000 millones de combinaciones, imposible, no había computadoras. Vamos a haber visto las personas, la realidad de las personas. Acordate, el poder, el dinero, la pandemia no cambia a la gente, los muestra como son. Entonces vamos a haber visto la realidad de quiénes eran quiénes y de nuevo Darwin, la capacidad de adaptarse. No sobrevivió el más fuerte, va a sobrevivir y vamos a sobrevivir adaptándonos mejor. Hoy nos propusimos desde muy temprano abrirte el campo de la salud, salir de un centro de quirófano, de un centro quirúrgico y llevártelo a lo que llamamos la jerga al mainstream. Tratar de entender qué es lo que pasaba, tratar de entender cómo es la cadena de valor de un medicamento, tratar de entender cómo una vacuna de cada 10.000 moléculas, una sola puede llegar a funcionar para después ser investigada. Nos metimos en los distintos mundos, desde el sector privado con el diagnóstico que hay hoy de la obesidad, el diagnóstico que hay hoy de las políticas públicas. Recorrimos a través de mentes brillantes de la Argentina la posibilidad de emprender, de pensar distinto, de entender que con una pequeña ayuda de una gran investigadora o de un gran investigador le puede cambiar la vida a millones de personas que tienen problemas desde fertilidad hasta problemas de algunas de las situaciones de cáncer que atraviesan a las familias enteras, porque eso es lo que tiene la enfermedad, ¿no? Hoy lo enfocamos desde la salud. Y cerramos con Conrado Stoll, que nos daba este diagnóstico, el diagnóstico que tiene que ver tanto con la Argentina, con la enfermedad de la Argentina, ¿por qué el paciente argentino no logra sanar? Y básicamente la respuesta la dio él, porque falta humildad, porque falta equipo y porque falta una mirada de largo plazo. Si logramos congeniar esos mundos, vamos a escapar no solo de este quirófano que tratamos de abrirte, sino también de mostrarte la realidad
que es que la Argentina tiene cura y la Argentina esa cura la encuentra en el largo plazo. Muchas gracias, Conrado. Gracias, José, a vos. Y gracias a ustedes. Muchísimas reproducciones, más de 200.000 a esta altura del día, y gracias a todos los que están a través de La Nación Más. Gracias a Carla Quiroga, Mariana Arias, mis compañeras y a todo el equipo de producción que está detrás de escena y hace que nosotros podamos lucirnos. Hasta la próxima.